Ya creo que no se conectaron más. Sí, ya creo que nos quedamos solo los que ya estábamos conectados, Inge. Bueno, la Eva no tenía internet, entonces sí me dijo que le comunicara, estaba sin internet. De ahí de los demás sí no sé. La otra compañera, ¿cómo es? Estaba ahorita. No sé, Elizabeth. Sí, sí, él. A ver, bueno, sigamos nomás nosotros ya. Continuemos. Ya. Ya. Entonces, a lo que yo hago referencia, sí, y esta era una de las equivocaciones, y sigue siendo una de las equivocaciones que tienen en el sistema educativo. Porque, sobre todo en lo que tiene que ver con la escuela, con el colegio. Desde ahí viene este problema en cuanto tiene que ver con las definiciones. No existe, por lo general, muy raro existen definiciones específicas. ¿Sí? Entonces, esas definiciones, como son específicas, se tiene que poner las palabras que están en esa definición. Los conceptos, las definiciones tienen diferentes palabras que se pueden utilizar en las mismas. Entonces aquí dice el apalancamiento operativo es la capacidad. En lugar de capacidad se puede poner otra palabra. Por ejemplo, tiene el contenido, por ejemplo. Entonces no se puede hacer cuando no son definiciones específicas, ¿sí? Perdón, mejor dicho, definiciones específicas, no se puede hacer preguntas de opción múltiple. Porque viene a interpretarse cómo hago yo aquí esta definición y le pongo una definición, que esta es la correcta y pongo yo tres definiciones más o tres conceptos más que son o que a mi criterio son incorrectos. ¿Sí? Si hay diferentes palabras que se puede utilizar y decir lo mismo. Esa es la diferencia. Entonces, a veces en el colegio, en la escuela, nos obligaban a aprendernos conceptos, ¿sí? Pero esos era del profesor o copiado de algún libro. Y no era el sentido de lo que establecían diferentes autores de los libros. Entonces, eso sigue siendo una falla dentro de eso. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es el proceso administrativo? Eso sí es específico. ¿Cuál es el proceso administrativo? Sabemos, planificación, organización, dirección y control. Eso nadie le va a cambiar, ni el orden siquiera. Nadie. Eso sí es específico. Sí, pero Ya, aquí, por eso cuando... digo, Inge, cómo ser en estas preguntas, o sea, tal cual nos está diciendo, tuviéramos que, o sea, cómo fuera la pregunta, porque usted nos está formulando las preguntas y nos está dando las 4 respuestas. Entonces hubieran aparte otras respuestas más, como para nosotros elegir No, cuál. 4 respuestas, es una respuesta correcta y 3 respuestas incorrectas. Ya, ok, A ver, ya le entendí. por ejemplo, pusimos aquí, ¿cuáles son los tipos de apalancamiento? Ya. Entonces, ¿qué puso? Apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y apalancamiento total. Se acabó. ¿Sí? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. No hay a dónde moverse. ¿Sí? De ahí puede estar, por ejemplo, otra respuesta. Puede ser apalancamiento operativo, apalancamiento, a ver, apalancamiento accionario, por ejemplo. Ya, y apalancamiento total. Ya no es de la respuesta correcta. Sí, pero yo lo que digo es que yo no puedo hacer de estos conceptos, hacer preguntas para opción múltiple, porque fíjese usted,
Solo el apalancamiento operativo, ¿cuánto tiene de concepto aquí? Ah, ya. Pues no se puede, no es recomendable porque eso le digo, esta definición es la de un autor. Esto de aquí es de un autor. Hay otras definiciones que tienen, otros conceptos que tienen otros autores diferentes. Entonces usted puede expresar qué es el apalancamiento operativo, sí, de acuerdo a varios autores. Puede tener usted, puede estudiar algunas definiciones, algunos conceptos y hacer su propia definición o su propio concepto, que estaría bien, pero el rato de escoger la pregunta, ¿cuál sería? Entonces tiende a confundir. Lo otro es que es una pregunta específica que yo le pongo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de apalancamiento? Ya, eso es específico. Entonces es operativo, financiero y total. Nada más. ¿Sí? Y así hemos estado nosotros haciendo. Entonces, por ejemplo, dice usted, que pusimos en esa pregunta, ¿a qué es igual? ¿Cómo era? En las, a ver, estábamos nosotros, ya, por ejemplo, estábamos, ¿no es cierto? En los métodos, en el método de desarrollo de datos y el método abreviado para determinar las entradas de efectivos relevantes, ¿sí? En la renovación de los activos fijos. ¿A qué es igual la inversión actual o neta? La inversión inicial o neta. ¿Sí? Eso es específico, porque la respuesta es precio del activo nuevo más el costo de instalación y menos el precio de venta del activo actual. No tiene a dónde cambiar eso. ¿Sí? Entonces usted escoge porque una respuesta va a estar correcta y las otras respuestas van a estar erradas. Usted tiene que, como tiene la respuesta correcta, tiene que usted poner la respuesta correcta. Ya. Entonces, por ejemplo, dice, la inversión inicial o neta es igual. Por ejemplo, dice precio del activo nuevo menos el costo de instalación. Ahí ya está mal la respuesta, porque no es menos, sino más. ¿Sí? Y usted escoge de esa manera, escoge usted la respuesta correcta. Entonces, aquí estamos en este apalancamiento operativo. ¿Sí? Es la capacidad que tiene la empresa Cuidado, me dañes. de emplear sus costos fijos de operación para maximizar sus utilidades. Las utilidades, estas utilidades son antes de intereses e impuestos. Ve, acá hay otra parte. Quiere decir lo mismo de arriba, quiere decir acá abajo. El apalancamiento operativo se refiere al uso de los costos fijos de operación para maximizar las utilidades antes de intereses e impuestos. Y se termina por la relación entre los ingresos por ventas y dicha utilidad. Quiere decir lo mismo que tenemos acá, pero con otras palabras diferentes. Sí, generalmente en lo que tiene que ver dentro de la empresa, para obtener un mayor grado de apalancamiento operativo, ¿sí? En el momento en que debe definir, debe clasificar sus costos y sus gastos en fijos y variables, la tendencia es que la empresa tenga más costos fijos que costos variables dentro de eso. Y aquí tenemos nosotros el formato del apalancamiento operativo. Entonces, el formato del apalancamiento operativo, ¿cuál es? Ventas netas menos costos fijos, menos costos variables, aquí es menos, ¿no? Menos costos variables de operación es igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. Este es el simple formato del apalancamiento operativo.
esta parte de aquí, los costos fijos de operación, puede ir, primero puede ir los costos variables, ¿sí? Y después los costos fijos. Esto puede modificarse. Como le digo, primero puede estar, sí, menos costos variables de operación y luego menos costos fijos de operación. Da lo mismo. Es idénticamente igual. Entonces, si usted tiene ventas netas menos costos variables de operación, menos costos fijos de operación, es igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? O si no, la que está puesto aquí. Ese es el formato del apalancamiento operativo. Como ambas son menos, ambas se van restando de las ventas netas. Y aquí se determina estas utilidades antes de intereses e impuestos. Una vez que se ha establecido el apalancamiento operativo, se aplica el grado de apalancamiento operativo. Ya. Entonces aquí sí, esto expresamente. El grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo es igual a la relación entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos y el cambio porcentual en las ventas. Ya, entonces pongamos a qué es igual el grado de apalancamiento operativo. Como preguntan, ¿no? Sí, ¿cómo que? ¿A qué es igual el grado de apalancamiento operativo? Aquí es igual el grado de apalancamiento operativo. Grado de apalancamiento operativo. ¿A qué es igual el grado de apalancamiento operativo? Ya. Ya. Entonces, aparte, es igual al cambio porcentual, a la relación, perdón, es igual a la relación entre el cambio porcentual, es igual a la relación entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos, de las utilidades antes de intereses e impuestos, Perdón, es igual a la relación entre el cambio potencial de las porcentual, utilidades no porcentual. porcentuales. Es igual a la relación entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos y el De cambio las porcentual utilidades, de perdón, las de las utilidades utilidades antes de intereses e impuestos. antes de intereses e impuestos. Sí. Ya. Es igual a la relación entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos y el cambio porcentual de las ventas. Entonces, es la aplicación de esta fórmula que una vez que se elabora el apalancamiento operativo. Aquí. Sí. Entonces, por eso es la clasificación en fijos y variables. Las ventas representan a los ingresos y los costos aquí, tanto fijos como variables, ¿sí?, representan a los gastos a las salidas. Entonces aquí, como habíamos visto también la parte del punto de equilibrio, las ventas tendrían que ser igual a los costos fijos y a los costos variables, y al restar nos daría aquí 0 la utilidad. Entonces estaríamos en el punto de equilibrio. Pero aquí lo que se requiere es que este grado de apalancamiento operativo
sea también favorable para la empresa, el apalancamiento operativo. Ya. Entonces aquí determinamos, si el grado de apalancamiento operativo es mayor que 1, existe dicho apalancamiento operativo. Si el grado de apalancamiento operativo es menor a 1, no existe dicho apalancamiento operativo. Entonces, este es el comportamiento del grado de apalancamiento operativo. Este grado de apalancamiento operativo debe ser mayor a 1. Entonces, ¿cómo determinamos aquí para que tengan ustedes un poquito de, también para que le vayan, como es, teniendo un poquito más de información referente al apalancamiento operativo? Aquí tenemos nosotros un ejercicio. Unidades producidas y vendidas, solo para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento en cuanto a esto. Tenemos un precio unitario de venta, tenemos un costo unitario de venta y tenemos los costos fijos. Entonces aquí dice determinar el incremento del 50% en las ventas y una disminución del 50% en las ventas. Entonces nos piden elaborar el punto de equilibrio y el grado de apalancamiento, elaborar el apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento operativo. ¿Sí? Entonces ponemos a qué equivale el formato del apalancamiento operativo. Ventas menos costos fijos y menos costos variables. Utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. Y aquí tenemos las variaciones respectivas de cada uno de ellos. Aquí ponemos los datos. Por ejemplo, dice aquí. A ver, ¿dónde está? Unidades vendidas, 1000. Por el precio unitario de venta, nos da las ventas. Ventas es igual a las unidades vendidas por el precio unitario de venta. Entonces tenemos 1000 por 10, 10,000 aquí. ¿Sí? Luego tenemos aquí los costos fijos, 2500. Menos 2500 que los costos fijos. Y menos los costos variables de operación. ¿A qué son lo igual? Los costos variables de operación es igual a las unidades producidas por el costo unitario variable. Unidades producidas por el costo unitario variable. ¿Qué sería 1000 por 5? 5000. ¿Qué tenemos aquí? Entonces 10,000 menos 2500 y menos 5000 nos da igual a 2500. Entonces, lo que establece aquí dentro de este ejercicio, esto es lo primero que nosotros calculamos. Esto de aquí, de esta mitad, con los datos. Y luego establecemos, dice, un incremento del 50% en las ventas y una disminución del 50% en las ventas. Y aquí aplicamos los conceptos de costos fijos y costos variables. Entonces, tenemos aquí originalmente 10,000 de ventas, ya en términos monetarios. Dice que ha habido un aumento del 50%. 10,000 más del 50%, 15,000. ¿Sí? Menos los costos fijos de operación, estos no cambian. Si aumentamos las ventas, los costos fijos permanecen inalterables. Menos 2,500. En cambio, los costos variables, sí, si aumentan las ventas también, los costos variables aumentan. Como aumentan las ventas en el 50%, aquí también los costos variables van a aumentar en el 50%. Entonces, el 50% de 5,000, que es 2,500, y más los 5,000 nos da 7,500. El concepto, costos variables aumentan, sí, en relación al volumen de producción. El volumen de ventas aumenta en el 50%, los costos variables aumentan en el 50%.
Y tenemos acá el nuevo valor de las utilidades antes de intereses e impuestos. Igual hacemos aquí, pero disminuimos. 10,000 que son las ventas, vamos a disminuir 50%. ¿Qué vendría a ser la mitad? 5,000. Los costos fijos igualmente no cambian. Los costos variables, que son 5,000, también van a disminuir en el 50%. Entonces, de 5,000, el 50% que disminuye, quedan aquí 2,500. Y aquí ya tenemos utilidad antes de intereses e impuestos 0. ¿Ve? Aquí 0. Acá tenemos 5,000. Entonces, va a depender de la información que se tenga y de las variaciones de aumento o disminución en el volumen, en este caso de ventas, como también puede ser en el volumen de producción. Y aquí está para que ustedes le revisen el ejercicio respectivo, ¿no? Porque no vamos a poner nosotros ejercicios en el examen. ¿Sí? No se va a poner ese ejercicio, ningún ejercicio, porque igual, si se pone estos datos, se pone, por ejemplo, estos datos que tenemos aquí, se pone todos estos datos. Entonces dice calcular entonces yo digo el grado de apalancamiento operativo, supongamos, es igual a ¿cuánto? Es igual a 2, a 3, a 1 y 0. Entonces usted tendría que resolver el ejercicio para ver cuál de esas respuestas es la correcta. Si el grado de apalancamiento operativo es 2 o 4 o 5. Entonces no va en lo referente al ejercicio en cuanto a eso. Entonces pongamos este que es aquí pequeño, pongan por favor, ¿a qué es igual el formato del apalancamiento operativo? ¿A qué es igual el formato del apalancamiento operativo? ¿Ya está puesto? Ya, Inge. Ya. Entonces, el formato del apalancamiento operativo es igual. 2 puntos aparte. Ventas netas menos costos fijos de operación menos costos variables de operación. Ventas netas menos costos fijos de operación menos costos variables de operación igual a las utilidades antes de A intereses ver, e Inge, impuestos. perdón. A ver, ventas netas menos costos fijos de operación, menos Menos costos variables de operación, costos variables de variables de operación, operación, igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. igual a las utilidades Antes de intereses e impuestos. antes de intereses e impuestos. Ya. Este formato de aquí, esta es la respuesta. Si, por ejemplo, puede estar puesto también ventas netas. No va a estar puesto dos respuestas correctas. Cuidado, una respuesta correcta y otra respuesta, y las otras 3 respuestas incorrectas. Entonces, aquí, como les decía, puede estar de esta manera. Ventas netas menos costos fijos menos costos variables. Igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. Esto es igual. Igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. Igual está acá también puesto en el ejercicio. ¿Sí? Menos igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí está puesto en el ejercicio también. ¿Sí? Pero también puede estar puesto aquí, ventas netas menos costos variables de operación, menos costos fijos de operación, igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Está también bien la respuesta. Aquí no, el orden que tenga los costos fijos y variables pueden cambiar. Puede estar primero los variables y luego los fijos.
o como está aquí. ¿Sí? Va a tener una sola respuesta. Por si acaso vayan a decir ustedes, vayan a encontrar ahí el apalancamiento operativo, ventas netas, menos costos variables de operación, menos costos fijos de operación. Igual las utilidades antes de intereses e impuestos van a decir, no, es que aquí la respuesta no hay, no existe, porque el profesor nos dijo mal, o nos dio otra respuesta. Puso costos fijos y luego costos variables. Esto puede cambiar. Aquí, y no se va a alterar nada acá abajo. Puede primero estar los costos variables y los costos fijos. Así están en los libros, así están en los distintos autores. Algunos primero le ponen menos los costos fijos y luego menos los costos variables. Otros les ponen primero los costos variables y luego los costos fijos. Está bien la respuesta. ¿Sí? Para que ustedes no se equivoquen. Ya, entonces pongamos una pregunta más relacionada con el apalancamiento operativo. Entonces pongan aparte. La pregunta, ¿cuándo existe apalancamiento operativo? ¿Cuándo ¿Cuándo existe? existe apalancamiento operativo? Harán el favor de bajar los documentos para que ustedes también vayan revisando. ¿Sí? Todo tienen, porque a veces les queda alguna duda, entonces vayan revisando los documentos, porque por eso es que están todos los documentos ahí para que ustedes vayan revisando. Ya. Estamos haciendo las supuestas preguntas, ¿no? Entonces usted para afianzar las respuestas que estamos nosotros simulando, entonces tiene que usted revisar también los documentos que están en la plataforma. Ya, entonces estaba. ¿Cuándo existe apalancamiento operativo? Entonces aparte, existe apalancamiento operativo cuando el grado de apalancamiento operativo es mayor a 1. A ver. ¿Cuándo A ver, existe apalancamiento? A ver, ya me perdí. a ver, la pregunta es, ¿cuándo existe apalancamiento operativo? Ya. Ya. Entonces la respuesta, existe apalancamiento operativo cuando el grado de apalancamiento operativo es mayor a 1. A ver, existe apalancamiento operativo cuando el grado De apalancamiento, el grado de apalancamiento operativo es mayor a 1. operativo es mayor a 1. Sí. Ya. Estamos aquí en lo referente a esta parte del apalancamiento operativo. Ya, y pongamos esta para igual, ¿no? Para terminar estas dos partes para tener complementario. ¿Sí? ¿Cuándo no existe apalancamiento operativo? ¿Cuándo no existe apalancamiento operativo? Es pregunta, Inge. Sí, sí. ¿Cuándo no existe? A ver, pero óigale el sentido de la pregunta. ¿Cuándo no existe apalancamiento operativo? Ahí tiene que ponerle el signo de interrogación. Ya, Inge. ¿Cuándo no existe apalancamiento operativo? Ya. Entonces la respuesta, no existe apalancamiento operativo cuando no existe apalancamiento operativo. Cuando el grado de apalancamiento operativo, cuando el grado de apalancamiento operativo es menor a 1. No existe apalancamiento operativo cuando el grado de apalancamiento operativo es menor a 1. ¿Ya?
Ahí sí está ya entendido. ¿Sí está entendido, sí o no? Sí, Inge. Ya. Y finalmente vamos nosotros de esta parte de acá al grado de apalancamiento, perdón, al apalancamiento financiero. Entonces aquí también tenemos esto que el apalancamiento financiero es la capacidad de la empresa para emplear los cargos fijos financieros con el fin de aumentar al máximo los efectos de cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades por acción. Esto quiere decir que la empresa para obtener, sí, para aumentar al máximo las utilidades por acción, tiene que también utilizar el crédito, es decir, utilizar financiamiento. Y hay algunas precisiones que hacen referentes al apalancamiento financiero. Es el resultado de la presencia de cargos fijos financieros en el flujo de ingresos de la empresa. Costos financieros fijos, ¿no? Como les digo, son las deudas que tiene la empresa, las deudas que ha establecido la empresa. Y aquí tenemos lo referente a esto. Este es el formato del apalancamiento o financiero. Entonces, igual, utilidades antes de intereses e impuestos que viene del apalancamiento operativo. El último dato, utilidades antes de intereses e impuestos. Menos los intereses es igual a las utilidades antes de impuestos, menos los impuestos es igual a las utilidades después de impuestos. Menos dividendos de acciones preferentes igual a las utilidades disponibles para acciones comunes. Esto dividido para el número de acciones comunes nos dan las utilidades por acción común. Entonces, para terminar, pongamos nosotros acá, esta parte de aquí, del grado de apalancamiento operativo. Ya, entonces pongan, por favor, ¿a qué es igual el grado de apalancamiento financiero? ¿A qué es igual el grado de apalancamiento financiero? Entonces, aparte, el grado de apalancamiento financiero es igual a la relación del cambio porcentual, es igual a la relación del cambio porcentual entre las utilidades por acción y el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Es igual a la relación entre el cambio porcentual de las utilidades por acción, ¿sí?, y el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos. A ver, Inge, a ver, A ver, grado ¿a de qué es apalancamiento igual el grado de apalancamiento financiero? Ya, es es igual a la igual a relación, la relación entre no, el del cambio, cambio no, porcentual, no, decía. a ver, A ver, es igual a la a la relación relación entre el cambio porcentual de las utilidades por acción, entre el cambio porcentual de las de utilidades por las acción utilidades por acción y el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos. y el cambio porcentual de las Utilidades antes de utilidades intereses e impuestos. antes de intereses e impuestos. Ya. Y antes de, si ya se va la señal, ya no, ya ahí dejamos, ¿no? Y ahí sí, para todos que tengan, estudien bastante y tengan éxito en el examen. Entonces pongamos esta. ¿Cuándo existe apalancamiento financiero? Otra pregunta. Sí, ¿cuándo existe apalancamiento financiero? ¿Cuándo existe apalancamiento financiero? Ya.
¿Cuándo existe apalancamiento financiero? Ya. Existe apalancamiento financiero cuando el grado de apalancamiento financiero Perdón, cuando el grado de apalancamiento financiero. es mayor a 1. Existe apalancamiento financiero cuando el grado de apalancamiento financiero es mayor a 1. Es mayor a 1. Ahí dejemos. Ya. Entonces damos por terminado toda esta parte de la capacitación del complexivo. ¿Sí? Entonces está ya la administración 1 y la administración 2. La administración 2 parte desde el capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo, las presupuestación y entradas de efectivo relevantes y los apalancamientos. Lo anterior es la administración financiera 1. ¿Sí? Ya. Entonces, como ya se han quedado poquitos compañeros, entonces el mejor de los éxitos en el examen. Gracias, Inge. De Cualquier mi cosa, parte le por favor, agradezco cualquier cosa, mucho. si alguna inquietud tienen, entonces me avisan, me escriben o me llaman, ¿no? Muchas gracias, Inge. Gracias a ustedes Listo, también Inge, por muchas Gracias, gracias. Inge. pasen bien. Estudiarás, Diego, estudiarás bastante. Sí, Inge. Ya, Gracias. hasta otra Ya, Inge, próxima gracias. oportunidad. Pasen bien. Chao, Inge, muchas Ya, gracias. hasta luego.